van a poder asistir hoy. Ahí está. Perfecto, me parece bien. Ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar por lo que estas son las preguntas básicas que yo preparé a usted, que está en el PowerPoint. Por eso yo le dije a usted, no era muy difícil de encontrar la respuesta, a excepción del punto número 4, que sí es una pregunta más o menos apunta más hacia lo personal, preparándolo a usted yo como prácticamente casi profesionales ya. Usted ya prácticamente tiene que terminar las materias de rigor, presentar obviamente su tesis, defender su tesis y evidentemente ya, si Dios quiere y lo permite, estar recibiendo el título ya el año que viene y ya después ya ejercer la profesión y explotar todo estos conocimientos y empezar ya a lucrar, ¿verdad? Que sería lo correcto. Ahora, ¿qué entendíamos por ética profesional? Usted sabe muy Así, bien que el concepto de ética estamos hablando de un conjunto de básicamente normas de conducta que establecen nuestros parámetros de comportamiento dentro del aspecto profesional. Solamente que no podemos olvidarnos también que el aspecto profesional está Tipo estrechamente principio, ligado a la parte personal. ¿Sí, Laureano? ¿Preguntas algo? ¿Hola? Bueno. tipo principio básico del contador. Sí, exactamente, digo los principios básicos del contador, pero más hacia la parte, no precisamente hacia la parte operativa. ¿Por qué le digo esto? Porque el contador puede ser un excelente espero. profesional, pero el excelente profesional al cual se le escapa o se le separa lo que es la parte personal, lo que es la parte moral o ética, entonces puede ser un excelente profesional técnico, pero una mala persona. A eso es lo que yo voy. Y como yo le había comentado justamente a ustedes, el contador puede hacer mucho bien y también tiene un cierto poder en cuanto a conocimiento financiero para hacer mucho mal también. Entonces, por eso es lo que justamente en el último año se trata de dar por lo menos un pequeño pincelazo a través de lo que es el código de ética profesional. Ahora, acá dice, ¿podría establecer algunas normas de ética profesional? Bueno, vamos a citar algunas también. ¿Existe el interés público en el ejercicio de la profesión contable? El interés público es tremendamente amplio en cuanto al ejercicio de la profesión contable. Por eso a veces nuestros estudiantes universitarios creen que el abogado tiene, y no vamos a negar, el abogado tiene mucha importancia, así como el maestro, así como, qué sé yo, el arquitecto, el ingeniero. El contador tiene muchísimo interés. Recuerden que el contador lo parte desde el contador es el medio, el nexo entre el comerciante, el contribuyente, el empresario, con el propio Estado paraguayo. Yo no conozco de repente un empresario que, por ejemplo, esté realizando su propia contabilidad y al mismo tiempo cumpliendo con sus obligaciones tributarias con el Estado paraguayo. Entonces el contador es demasiado necesario. Ahora, cuando lleguemos al punto número 4, yo quiero que ustedes lancen alguna idea de cuál podría ser un ejemplo en un caso en el cual ustedes podrían aplicar su código de ética profesional. Y los códigos de ética profesional están por encima, es una pregunta, los códigos de ética profesional están por encima de los intereses personales del profesional contable, y si es así, ¿por qué? Esta pregunta, yo me acuerdo que ya hice el año pasado y algunos compañeros tuvieron, para mi sorpresa, tuvieron dificultad para interpretar. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar mucho en la universidad. El estudiante no tiene que ser un alumno, un estudiante que aprende las cosas de memoria. Yo digo por mi experiencia personal, eso fue un error mío también. Que un profesor en un momento no apareció un profesor que me diga eso. El estudiante tiene que ser alguien analítico, alguien que comprende lo que estudia, no que lo lee y lo lee 10.000 veces y lo aprende de memoria, porque ese es nuestro problema en los países de la región, incluyendo Paraguay. Leemos, pero no entendemos una parte importante de lo que estamos leyendo. Lectura comprensiva nos falta. Los códigos de ética profesional están por encima de los intereses personales del profesional. En mi punto de vista, sí. ¿En qué sentido? Ustedes van a tener la posibilidad de poder, por ejemplo, de poder acceder a montos de dinero importantes, a movimientos financieros interesantes, a transacciones comerciales interesantes, y el contador normalmente es la persona que está más al acceso de toda esa información. Y la información implica muchas veces lucrar con esa información. Por ejemplo, el contador tiene que tener algo que yo me recuerdo que un sacerdote una vez me dijo, en el cual somos muy parecidos a los sacerdotes. Me comentaba un padre, ¿verdad? Me ha dicho que nosotros tenemos la obligación de mantener todo bajo secreto, los secretos profesionales de nuestros clientes, el movimiento comercial. Fíjate, se va lo mismo por uno que sos agente de crédito, vas a saber muchas cosas, te vas a enterar. Bueno, y eso, vos tenés la obligación, por más que no haya una cláusula firmada entre vos y el cliente, vos tenés un código de ética moral que te prohíbe
divulgar los secretos de tus clientes. Secretos, obviamente, que podrían afectarle o no, inclusive. Cosas personales, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, profesor, yo principalmente en la declaración jurada y en sus estados financieros que presentan, nosotros siempre yo le aclaro a todos los socios de entrada que a mí me tienen que sacar pata para adelante para sacar algo, a excepción de que sea un caso judicial. Y eso nuevamente no lo informo yo derivo la nota a la gerencia y la gerencia responde como corresponde. Eso es lo que nosotros hacemos. Exactamente. No, y apuntamos eso. Recuerden que los estados financieros reflejan la situación de una empresa. Los estados financieros pueden desnudar el actuar de una persona o de una empresa. Entonces los estados financieros son informaciones muy, pero muy delicadas. Por eso yo recuerdo cuando yo presenté mi tesis, yo presenté una tesis en contabilidad superior y financiera tributaria, hace poquito en la Universidad Nacional, bueno, hace 2 años atrás, y yo utilicé justamente utilicé los estados financieros de un cliente mío, que ya fue mi cliente ya hace un tiempo atrás, para poder para poder hacer un manual de procedimientos más administrativo y cuanto gerencial de esa empresa. Como yo tenía todos los conocimientos de cómo se manejaba la empresa, entonces tenía los conocimientos prácticos y necesitaba los documentos. Yo tuve que hacer una nota presentando a la empresa en el cual yo solicitaba su autorización por escrito del propietario, porque es una SRL, en el cual me permitía utilizar todos los estados financieros que yo tenía en mi computadora, inclusive ya él tenía los documentos físicos, pero yo tenía la parte informática. La negociación fue la siguiente: yo este manual de procedimiento contable, administrativo y obviamente gerencial, el cual implicaba venta y todo lo demás, yo le brindé gratuitamente ese manual de procedimiento que le sirvió, que hasta hoy en día siguen utilizando, después ya a pesar de ya pasó 2 años, pero como me dicen ellos, sí, es un manual muy interesante, porque normalmente en las SRL, que son empresas familiares, se manejan en forma empírica. O sea, la mera experiencia y el manejo del día a día hace que de repente, como abuelo llevó a la empresa, papá llevó así, yo llevo así, y se supone que mi hijo tenía que llevar así. Pero ¿qué pasa? Está evolucionando mucho en lo que es el mercado comercial, financiero. Entonces de repente se necesita cierto manual de procedimiento para que haya un orden. No solo un control interno dentro del aspecto financiero, sino un control interno a nivel, en amplio sentido de la palabra, en una vista general. El tema es que la empresa creció en estos últimos años, creció en cuanto a personal y en cuanto a diversificación de rubros de servicios que prestan ellos, y necesitan añadir un manual de procedimientos, hacía muchas cosas de forma desordenada. Ese manual le fue muy útil, por eso sigue utilizando hasta hoy en día, y fue una negociación. Yo le di un manual de procedimientos que te cuesta una plata mandar, que un profesional te genera un manual de procedimientos, y yo pude utilizar libremente sus informes financieros. La única condición por parte de ellos fue que anule los nombres, ¿verdad? O sea, no tenía que ser anónimo, tenía que crear un nombre ficticio, pero todos los datos eran reales. Bueno, vamos un poquito a lo nuestro, gente. Vamos un poquito a lo nuestro. Teniendo en cuenta esas preguntas básicas, vamos un poquito a avanzar un poco más, porque después quiero entrar en la parte de flujo efectivo. A ver si me permite un chiquitito más. Bueno. Vamos un poquito acá. Vamos a hablar de lo que es justamente un poquito la ética. Vamos a leer estos 2 párrafos, nos vamos a leer. Dice, este código, recuerden que el Colegio de Contadores Públicos del Paraguay estableció un código de ética profesional para los contadores públicos. O sea, que nosotros no estamos inventando algo, es algo que ya se creó y que nosotros tenemos que regirnos por esto. Es una ley. Este código establece normas de conducta para los contadores profesionales y declara, como dijo muy bien la compañera Laureana, los principios fundamentales que deberán ser observados por los contadores profesionales para lograr los objetivos comunes, no los objetivos personales, objetivos comunes. ¿Objetivos comunes entre quién? ¿Quiénes? Porque cuando hablamos de objetivos comunes, quiere decir que hay muchos elementos sujetos que hacen a que haya un objetivo común. El objetivo tiene que estar compartido entre el profesional contable, su cliente, o sea, el contribuyente, el Estado paraguayo y la sociedad, la comunidad. Entonces, si un contador carece de un código de ética profesional, solamente para primar su interés personal, que normalmente está relacionado con una remuneración económica,
Entonces va a perjudicar al propio contribuyente, que probablemente fue el quien le indujo a que los estados financieros no reflejasen lo que tienen que reflejar. Es un perjuicio al Estado paraguayo e indirectamente a la sociedad. Entonces, para que los objetivos comunes se puedan cumplir en forma armoniosa entre todos los agentes que forman parte de nuestro sistema, entonces tienen que cumplirse esos objetivos comunes. Esos objetivos comunes, vuelvo a retroceder, se cumplen gracias a esa norma de conducta que nosotros decimos código de ética profesional y que básicamente está fundamentada en un conjunto de principios que nos llevan a actuar de la manera más racional posible. El código, como sigo leyendo, el código se establece con base en los objetivos y principios fundamentales que son igualmente válidos para todos los contadores profesionales, a menos que una limitación sea especificada, sea que trabajen en la práctica pública, ya sea que trabajen en la parte industrial o en el comercio o en cualquier sector público o en la educación. Entonces, no es solamente con el marketing, sino es muy amplio, gente. Imagínense, recuerden que a ustedes se les está entrenando para formar parte tanto del mercado civil, por decir una manera, ¿verdad? Lo que me refiero a la parte del comercio, la industria, el servicio, pero también la parte pública, o sea, la parte estatal. Y de hecho, todas estas cosas que están ocurriendo ahora en nuestro país, esto que se está dilucidando, toda esta mala utilización de los recursos públicos, con estas licitaciones que no son muy transparentes, estos señores se descubre gracias a que nosotros también hay profesionales como nosotros que tienen ética profesional y que están divulgando, están sacando, los números no cierran. Entonces recuerden que la contabilidad es una ciencia exacta y cuando los números no cierran, cantan esto. Entonces esto está saliendo a la luz. O sea, gracias a muchos colegas nuestros también que evidentemente esto que nosotros estamos estudiando ahora no quedan solamente en palabras muertas. Acá quiero mostrar una cosita más también. ¿Qué implica el interés público en el ejercicio de la Están acostumbrados. Hola, ¿sí? ¿Sí, Lorena? Hola, ¿qué tal, profesor? Acá estoy recién puedo conectarme. Ah, bueno, excelente. Vamos un poquito a leer. ¿Qué implica el interés público en el ejercicio de la profesión contable? ¿Hay interés del pueblo, del público en general, en el ejercicio de nuestra profesión contable o son solamente un simple elemento nomás? Que a veces cree la gente que somos simplemente un elemento de pago de impuestos o para reducir el pago de impuestos. Existe interés público porque dentro del público pues, hay mucha gente que son inversionistas y quieren invertir, entonces les interesa. Exactamente, a eso yo voy. Hay muchísima gente que tiene interés en cómo en trabajar el profesional contable. Si el profesional contable es inescrupuloso, no tiene moral y no tiene ética, no se imagina el daño y el perjuicio que vamos a hacer a la economía nacional. Si esto fuese un país donde no haya control, por eso no es casualidad que uno de los mejores ministerios que funciona en el país es Hacienda. Hacienda ustedes decir, es cierto que hay muchos actos de corrupción, pero la Hacienda hace bien su trabajo. Hace bien todo su trabajo con respecto a la parte de lo que sería el control de las imposiciones tributarias y el cumplimiento de los impuestos. Ahora, que luego esa plata se mala administre o se canalice hacia sectores que no genera ese retorno para el Estado paraguayo es otra historia. Y yo no soy funcionario público, no tengo por qué defender la Hacienda, pero es la verdad, Hacienda trabaja perfectamente bien. Lo que hay que controlar es lo que se hace una vez que Hacienda desembolsa el dinero. Ahí hay que controlar. Yo digo que la Contraloría General de la República y otras instituciones deberían funcionar mucho mejor. De hecho, yo que tengo un poco más de edad que ustedes, les puedo decir que a diferencia de hace varias décadas atrás, hoy en día el conocimiento público del manejo contable administrativo de los recursos estatales es mucho más transparente que hace 10 o 20 años atrás. Hace 20 años atrás... ¿Puedo, profesor, leer un poco cómo yo respondí a esa pregunta? ¿Puedes leer? Sí, por favor, te escuchamos. Sí. Dice, ¿existe interés público en el ejercicio de la profesión contable? Se puede afirmar que existe el interés público en el ejercicio de la profesión contable porque es un bienestar colectivo de la comunidad de personas e instituciones a las que sirve el contador profesional. Es un conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad. No sé si eso... Prácticamente envuelve todo lo que queremos decir.
En realidad, Sí. acá lo que yo entiendo lo que es lo que pretende la universidad y todas las universidades que enseñan un tipo de carrera empresarial, ya sea la gente contable, administrativo, ingeniería comercial, sí o sí tiene esta materia de último año. En realidad debería darse un poquitito cada semestre, ¿verdad? Pero el tema es que estamos formando profesionales, pero estamos formando profesionales con un conocimiento netamente técnico y no un conocimiento humanitario. Entonces estamos formando excelentes profesionales, pero como profesionales. Y la pregunta es, como humanos, ¿cómo andamos? Esa es nuestra gran pregunta. Este es el tema justamente que está en toda la carrera. Los de derecho también están dando fuerte ahora el tema de ética profesional y otros profesionales de otras carreras también. Vamos un poquito a leer un chiquitito esto para ir avanzando y para saltar luego a la parte técnica. Vamos a formar otra segunda reunión y que yo quiero empezar con el flujo efectivo. Yo el año pasado di un ejercicio similar a flujo efectivo al que ustedes van a dar y me sorprendí al darme cuenta que había en octavo semestre de repente había un conocimiento un poquito liviano sobre estado financiero. Entonces vamos a ver qué tal estamos nosotros en ese semestre. ¿A quiénes concierne o afecta el interés público del ejercicio de la profesión contable? O sea, ¿quiénes son ese público al cual se refiere? Y acá estamos hablando, en primer lugar, los clientes. Los clientes son los primeros perjudicados si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, aunque ellos a veces nos quieran inducir a modificar nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos que ser formadores también de nuestros propios clientes y tenemos que hacernos respetar también. Recuerden que la plata no lo es todo tampoco. Aquí también vamos a hablar dentro de ese paquete de que le denominamos interés público. Están como dijo, los concesionarios de crédito, como se va. En tu caso, por ejemplo, ustedes son concesionarios de crédito, la cooperativa, los bancos, las financieras, los acreedores, los inversionistas, de una manera que son los que inyectan recursos financieros como para la inversión. El propio gobierno, desde el punto de vista tributario. En los empleados también. Un mal manejo contable, y está comprobado, pero científicamente, que tiene obviamente una repercusión directa sobre los empleados. Muchas veces las empresas funcionan, venden, pero aún así tienen fugas administrativas, y eso por un mal manejo contable. Y obviamente, normalmente lo que se suele hacer cuando las personas no tienen un conocimiento real de su empresa, suele hacer los famosos recortes administrativos. Y el recorte administrativo, pues, elegantemente significa un recorte de personal. Entonces la contabilidad tiene mucha importancia en eso. Los inversionistas, como dije, ¿verdad? Obviamente con mayor razón, porque ellos esperan un retorno sobre la inversión. La comunidad financiera y de negocio. Y otros que descansan en la objetividad e integridad de los contratos profesionales para poder mantener un acuerdo con un funcionamiento del comercio, la industria y los servicios. No es casualidad pues que los países más grandes, los países económicamente más desarrollados que los nuestros, sean países menos informales. Eso siempre es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué de repente Japón, por ejemplo, dar un ejemplo nomás, Japón o Alemania son países que progresan muchísimo? Pero usted me puede decir, bueno, pero son países ricos en recursos. Muchos países de Latinoamérica son riquísimos en recursos. Entonces, ¿por qué seguimos siendo un país? A veces somos países denominados en vías de desarrollo, países tercermundistas. Fíjense la cultura de muchos de estos países. Nosotros tenemos que copiar lo bueno de ellos. Son países disciplinados, son países honestos. Son países, pues, allá la evasión fiscal es un delito al Estado. Bueno, le está perjudicando no solamente al Ministerio de Hacienda, o como se llama en esos países, le está perjudicando al propio Estado, a todos los ciudadanos. Acá a veces nosotros tenemos gente que se jactan de no pagar impuestos. O sea, es como ¿cómo les puedo decir? Es como si va que se enorgullecen de ser evasores fiscales. Mientras que en otros países el que evasor fiscal es un delito. Tiene vergüenza, o sea, tiene que mantener eso oculto. Bueno, estas son cositas que nosotros tenemos que ir cambiando. Yo, por ejemplo, la honestidad es algo que tenemos que trabajar muchísimo en nuestros profesionales. La honestidad con nuestro jefe, la honestidad con nuestros propios empleados. Y si nosotros fuésemos un país disciplinado, correcto, honesto, no hay nada que no nos ataque para poder mejorar. Por eso vuelvo a decir, no es una casualidad que somos un país rico en recursos, rico en población económicamente activa. 70% de la población es gente joven. Tenemos una naturaleza que nos bendice. Hoy estamos hablando, Sebastián, con ese tema antes de empezar la clase. Pero somos un país todavía atrasado. ¿Dónde está nuestro problema? Yo digo que todavía es culturalmente nuestro problema. Nosotros tenemos que mejorar todavía culturalmente. A buscarnos a la disciplina, a la preparación, a la capacitación, al esfuerzo. No buscar el camino corto.
Por el camino corto normalmente nos ayuda a simplificar cosas, pero en el camino, en aras de simplificar cosas, nos estamos aprendiendo otras cosas. Entonces, lo hacemos todo al ahí, y eso está mal. Partiendo desde el propio gobierno, ¿se entiende? Yo soy el principal crítico, desde el propio gobierno hasta la propia población. Yo creo que, ¿Sí, Laureana? ¿Sí? yo creo que el principal problema de Paraguay es que somos demasiado mediocres. Hay mucha mediocridad. Así como arrancaste hoy la clase y dijiste el tema de comprender desde la escuela básica lo que es el preescolar y eso, los docentes te enseñan a memorizar las cosas, no a comprender y entender. Por eso muchas veces cuesta tanto Pero desarrollar las clases en la universidad y demás cosas. El problema es de base y es muy complejo en realidad. Porque de repente, mientras nosotros somos niños, nos sometemos a la educación que nos imponen a nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando somos jóvenes universitarios, cuando ya podemos discernir, tenemos libre albedrío de poder cambiar nuestro destino? Pero ¿qué pasa? Nos quedamos en la zona de confort, nos quedamos en la parte de la comodidad también. Ese es nuestro problema. Cuando vos sos un niño o una niña, todavía vos decís, bueno, yo me someto a lo que me dicen o me dictan que tengo que hacer. Pero cuando ya somos jóvenes, adultos, y podemos tomar decisiones por nuestra propia iniciativa, entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién ya le podemos culpar a él? ¿Entienden? A eso yo voy. Entonces, esa es nuestra dificultad, de verdad. Pero vuelvo a decir otra vez, yo siempre digo, el alumno que ya llega último año ya llega porque todas estas cosas lo entendió. Es difícil, ustedes saben lo que es la universidad, ustedes mejor que nadie saben. La universidad es muy sacrificada. Y cuando vos llegaste al octavo, noveno semestre, es ya porque evidentemente cumplí todos los requisitos profesional, ética y moralmente para llegar hasta ahí. Y eso es muy importante. Y lo ideal sería que volver a aplicar eso otra vez en la vida profesional y no desviarnos por el camino, ¿verdad? Por supuesto. Vamos un poquito avanzado, chiquitito. Vamos por lo menos tratar de finiquitar esta parte que no es con nada de otro mundo tampoco, y después vamos a saltar la parte de práctica. Ejemplos de interés público, ¿verdad? En la profesión contable. Algunos ejemplos. Los auditores, por ejemplo, los auditores independientes ayudan a mantener la integridad, la eficiencia de los estados financieros que presentan las empresas, como apoyo para gestiones de préstamos o acciones para obtener algún tipo de capital, el cual se va a ser utilizado para la inversión. Antes el auditor, yo me acuerdo, el auditor era visto como un policía. Al auditor se le tenía miedo. Esa es la verdad. Yo me acuerdo antes cuando yo trabajaba para otra gente que hacía auditoría, yo era junior, senior, y recuerdo bien que el auditor, venía el auditor y todo, se armaba un alboroto en la empresa porque le parecía que venía un policía, ¿verdad? El auditor, no, la visión del auditor, porque ustedes van a hacer auditoría el de mañana también. El auditor no es el policía. El auditor es el que viene justamente a poder solucionar los problemas que tiene la empresa. Si una empresa es transparente, porque la empresa puede tener falla por dos cosas. Uno, por propia iniciativa, con una intencionalidad, y puede ser que algo que no supo gestionar nomás o gerenciar. Entonces el auditor es la persona que te ayuda a controlar para mejorar tu situación. Por ejemplo, otro ejemplo de interés público, los ejecutivos financieros, ¿verdad? O los dueños de la empresa. Son valiosos en la administración de organizaciones y contribuyen al uso efectivo de los recursos de la empresa. Los ejecutivos financieros que estén bien asesorados, por supuesto. Los auditores internos, el auditor independiente, el auditor externo. El auditor interno proveen la seguridad de un sólido sistema del control interno que aumenta la confiabilidad de la información financiera externa del empleador. A veces la gente ve el auditor interno el que va a tapar todo porque es el propio de la empresa, pues no es así. El auditor interno a veces tiene más presión que el propio auditor externo. Los expertos en impuestos, en obligaciones tributarias, ayudan a establecer confianza y eficiencia en la aplicación y utilización de los mismos. Por eso a veces digo, ustedes se van a sorprender cuando aparezcan clientes y le digan, Lorena, te contrato como contadora porque Lorena no funcionaba. ¿Y por qué Lorena no andaba? Porque Lorena me hacía pagar impuestos. Entonces le contrato a Laureana porque Laureana supuestamente tiene que ser mejor que Lorena al demostrarme al pagarme los impuestos. Y esa no es la función de Laureana. Eso no es su función. Yo tengo que pagar el impuesto que debo pagar. Esa es la realidad. Ahora, Lorena y Laureana van a ser tan buenas contadoras siempre y cuando apliquen el procedimiento correcto, el cual me ayuda a mí y me exige determinar el pago del impuesto real que tengo que pagar. Y simple. Ese es un punto muy importante. Los consultores gerenciales tienen responsabilidad con el interés público por la toma de decisiones directivas sólidas.
obvio, los consultores gerenciales. Recuerden que los contadores son elementos para la toma de decisiones. Por eso esta fotografía que ustedes ven acá es una fotografía que yo me identifico y me identifica dentro de un futuro muy, muy cercano ya a ustedes también. Este es el papel del contador, el contador que ayuda a determinar estos datos. Y esta gente son los que van a tomar decisiones. Esto puede ser una cooperativa también en Ceballos, por ejemplo. Un contador perfectamente le puede dar a los socios, le puede dar justamente una idea de cómo va gerencialmente la empresa. Y al fin y al cabo los socios en la mesa directiva son los que van a tomar las decisiones. Pero el contador es el que da la herramienta para que se tome esa decisión. De forma correcta o puede ser de forma incorrecta también. Sí. Ahora, y para terminar acá, por ejemplo, los contadores profesionales tienen un papel, una responsabilidad muy importante en la sociedad. Los contadores profesionales pueden permanecer en una posición ventajosa solo si se continúan proporcionando al público, estos servicios únicos a un nivel en que demuestren la confianza pública y esté firmemente establecida esa confianza. El mayor interés del profesional contable es demostrar a los clientes la importancia de los servicios ofrecidos por los contadores y que estos servicios ofrecidos se ejecuten de acuerdo al máximo nivel con los requisitos éticos que aseguran los objetivos que uno se impuso o que impuso la empresa. ¿Y en qué consiste este objetivo? Acá vamos a citar algunos. El objetivo se basa en lo que es la credibilidad de la empresa, el profesionalismo que refleja esa empresa o el cliente o el contribuyente, la calidad de los servicios y la confianza. Voy a retroceder un poquitito sobre esta pregunta, que es una pregunta personal que yo largué para ver justamente cómo usted trabajaba. El cuarto. ¿Usted tiene en la mano lo que es su material? ¿Podría dar un ejemplo de un caso en el cual aplicarías tu código de ética profesional o aplicarías el código de ética profesional en tu actividad? Sí, se puede leer. Sí, ¿tenés la respuesta ahí, Ceballos? Por favor, si puede leerlo. Yo generé el trabajo, pero no sé si... Bueno, ¿podrías dar un ejemplo de un caso en el cual aplicarías tu código de ética profesional? Un caso, claro, en el que aplicaría siempre el código de ética profesional sería el de asentar las cuentas correctamente en el balance general de una empresa para que en los estados financieros se reflejen los saldos como corresponden, que estos estén siempre acorde a las leyes y normativas vigentes, no sean maquillados con fines de evitar el pago de los impuestos por parte del sujeto obligado. Así yo respondí eso. Una pregunta, un ejemplo que justo estuvimos comentando acá. Excelente, Ceballos. Un ejemplo, por ejemplo, recuerden que nosotros trabajamos justamente porque, no vamos a mentir también, ¿verdad? No vamos a alejarnos mucho de la realidad. Trabajamos porque necesitamos trabajar, llevar en forma honesta la comida a la mesa de nuestra familia. Esa es la realidad. Por eso no nos dedicamos a la delincuencia, no nos dedicamos a perjudicar al prójimo. Pero también darse el aspecto de, por ejemplo, voy a contar un caso personal para que ustedes se reflejen. Cuando yo hacía trabajo de auditoría, justamente hice la auditoría en una localidad muy cercana a la de ustedes, yo recuerdo perfectamente que yo estaba como auditor haciendo la parte financiera, todo lo que es la parte de crédito, lo que es la amortización de los préstamos, porque una empresa grande, relativamente grande, que iba a sacar un préstamo bastante importante de una entidad bancaria. Y eso para dar un ejemplo nomás. Yo no sé si por mi ingenuidad casi pisé el palito. No, creo que a lo mejor era un palito, a lo mejor no era tampoco, a lo mejor no había mala intención en eso. Recuerdo perfectamente que este cliente nos invitó a nosotros estamos por sacar el dictamen de la empresa. Ustedes saben que el dictamen se hace, hay diferentes tipos de dictamen que sacan la auditoría una vez que finaliza el trabajo. Y este cliente nuestro, una persona muy jovial, muy amable, muy cordial, nos invitó a un almuerzo especial que iba a brindar para el equipo de auditores, al cual yo estaba dispuesto a acceder. Mi colega, que tenía mucho más experiencia en el campo de auditoría y evidentemente tenía más claro el panorama de la ética profesional, me dijo que no era conveniente asistir a ese almuerzo. ¿Por qué ustedes creen que no era conveniente? Si era simplemente un almuerzo. A ver, Ceballos, tu micrófono está cerrado. Porque no podés compartir con ellos, con los de la empresa, cuando vos vas a dar una opinión acerca del trabajo de ellos.
se puede malinterpretar, pues. Entonces hay que tratar Sí. de no tener esa confianza. Podemos tener una relación de respeto y de cordialidad, pero sí mezclar las cosas. Entonces me dijo me dijo este colega nuestro, bueno, vamos a acceder a la cena si nos invitan una vez que saquemos el dictamen. Una vez que saquemos el dictamen, bueno, ya eso ya queda entre la institución financiera y la empresa. Pero antes no, antes se puede mezclar las cosas y se puede determinar que hubo algún tipo de influencia en nuestro dictamen. Esa es la realidad. Entonces, la ética hay que tener en cuenta ese tema también. Se tiene que separar bien las cosas. Se tiene que separar bien las cosas para que se evite cualquier tipo de mala interpretación. Bueno, es un ejemplo. Vamos un poquito, vamos a cerrar ese punto. Está tan interesante, podríamos hablar toda una noche de este tema, ¿verdad? Porque hay muchas cosas pero bueno, ahí tenemos tanto por desarrollar también. Bueno, acá esto está todo en el PowerPoint principal que yo le envié a ustedes, estado de flujo de efectivo. Nosotros vamos a hacer estado de flujo efectivo y si nos alcanza el tiempo la próxima clase vamos a hacer lo que decía estado de evolución del patrimonio neto. Y después vamos a estar en contacto con el grupo de WhatsApp, porque justo como dijo Lorena, probablemente termina la clase la semana que viene, porque yo, si no tengo mal entendido, creo que hasta el 15 o hasta el 17 es la clase en la nacional. Si no me equivoco, no estoy bien. No tengo mi material a la mano para leer el calendario, pero creo que queda así. Y después vamos a estar en contacto por WhatsApp para que ustedes vayan estudiando los puntos principales para cuando lleguemos para el examen. Así que eso yo le prometí, no se preocupen. Estado de flujo efectivo. Vamos a probar qué tal estamos. Vamos a tratar de pulir esos últimos puntos que nos quedan ya estando tan cerca del título. ¿Qué indica o qué señala el estado de flujo de efectivo? Yo le iba a preguntar, maestro, pero ya vamos a leer más ya porque no hay tanto tiempo y quiero aprovechar la próxima. Vamos a hacer un pequeño break, un pequeño recreíto de unos minutos y después yo voy a hacer otra invitación para que sigamos con esto y acá tenemos un ejercicio práctico. ¿Les llegó en el WhatsApp ese pequeño borrador de ejercicio en Word que le envié? En el grupo de WhatsApp le envié. Básicamente no, es balance. ¿al Motley o está? ¿Cómo? Este sí llegó. Bueno. Es un balance comparativo, un balance patrimonial general comparativo entre dos periodos fiscales, 2014-2015 y un estado de resultados. Eso es más. Y con eso ya vamos a partir el ejercicio. Bueno, ¿qué indica el estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo señala la forma en que el efectivo ha cambiado, se ha modificado durante un periodo designado. El efectivo recibido de los ingresos y de otras transacciones, al igual que el efectivo pagado por ciertos gastos y otras adquisiciones durante el periodo. O sea, flujo efectivo prácticamente plata que entra, plata que sale. Pero la cuestión es, ¿por qué entra la plata y por qué sale la plata? O sea, ese es el flujo efectivo. Y la plata que entra menos la plata que sale es lo que realmente es tu flujo efectivo, tu disponibilidad. Y tiene que concordar, tiene que ser una partida razonable con lo que refleja tu balance. Y ahí se puede determinar si en realidad el balance también es una forma de determinar si el balance es una cosa manipulada o si realmente refleja esa disponibilidad que dice o que refleja tener, por ejemplo, en el balance general. ¿Cuál es el objetivo entonces del estado de flujo efectivo? Bueno, ya le dije todo previamente. El estado de flujo efectivo tiene por objetivo proporcionar información sobre todas las actividades de inversión y de financiación. ¿Y financiación dónde está? Pasivo y patrimonio neto. Ahora, ¿dónde se destina la financiación tanto de terceros como de propia? En el activo. El activo es la inversión. Y la forma en que se gerencie, la forma en que se administre y se contabilice la inversión es lo que nosotros vamos a reflejar en los estados financieros. Por eso, repito, el estado de flujo efectivo tiene por objetivo proporcionar información sobre todas las actividades de inversión y de financiación de la empresa durante un periodo de tiempo determinado. ¿Para qué es útil el flujo efectivo? Nada más nada menos que es útil porque ayuda a los usuarios de los estados financieros a evaluar la capacidad que tiene la empresa de tener efectivo suficiente, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. Suficiente. No estoy hablando de disponibilidad más de la cuenta. Ustedes saben que disponibilidad más de la cuenta genera una inflación y una devaluación de nuestra moneda. Y una disponibilidad de menos nos genera falta de liquidez para cumplir con los pasivos, especialmente los corrientes. Entonces, la liquidez suficiente, ni más ni menos. Además, el estado de flujo efectivo es útil prácticamente para todos los interesados en la estabilidad financiera de la empresa. Como por ejemplo, los acreedores,
a corto o largo plazo, los inversionistas, la gerencia para la toma de decisiones y los competidores actuales, inclusive potenciales también. Recuerden que cuando hablamos de la estabilidad financiera de la empresa estamos hablando de cash, efectivo, disponibilidad. Esa disponibilidad suficiente que estuvimos leyendo en el párrafo anterior. Para la preparación del estado de flujo efectivo se puede utilizar dos métodos. Y vamos a tratar por lo menos, esta noche vamos a tratar por lo menos de hacer uno de los métodos. Vamos a ver, por lo menos uno. Es largo, vamos a tratar de ver si nos alcanza el tiempo. Uno es el método directo y el otro método indirecto. ¿Ustedes recuerdan esto? ¿Cómo se aplicaba flujo efectivo por método directo e indirecto? ¿Recuerdan? Pues díganme la verdad. Habría No. que, o sea, el activo del No. pasivo descontar y juntar con el patrimonio neto, eso sería el directo, ¿verdad? No. ¿No? Tenemos que aplicar unas cuantas formulitas. Hay una fórmula general que tenemos que establecer cuando aumenta y cuando disminuye. No, y el profe con una cara de decepción. No, nada que ver. Es más, si ustedes no saben lo que yo quiero, recuerden que ustedes son mis alumnos, porque esto es circunstancial nomás, porque yo me recibí antes que ustedes, pero ustedes van a ser mis compañeros de trabajo, mis colegas van a ser. Entonces yo lo que tengo que tratar es ayudarles todito lo que pueda mientras tenga la posibilidad de ayudarles. Y después ayudarles, o sea, y ayudarnos nuevamente una vez que terminemos la carrera profesionalmente, que nos compartamos información y ayuda constantemente. Entonces, no, decepción acá no hay. Yo tengo que saber cómo ustedes están para poder determinar cuán grado de peso tengo que infligir para poder darle todo lo que pueda darle en este corto y breve momento que estamos pasando juntos en este semestre. Nada que ver. Métele todo el peso que se pueda entonces porque estamos mal. Yo al menos. Vamos a hacer todo lo que podamos. Bueno, vamos a aplicar cualquiera de estos dos métodos, el directo e indirecto. Lo que yo le voy a dar por lo menos un 15 minutitos para que ustedes puedan, qué sé yo, merendar y en esos 15 minutos quiero que le echen una buena mirada a ese balance que le envié a ustedes. Balance comparativo entre el 2014 y 2015 y el estado de resultados del 2015. Traten de mirar un poquitito, una buena mirada general y después vamos a hacer ya el ejercicio, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a hacer eso, ¿sí? 15 minutos le da para que ustedes se puedan recrear, una especie de recreo, y mientras tanto miren ese balance que le envío y después vamos a trabajar ya directamente. ¿Estamos? Bueno, Dale. dale, profe. Bueno.